En medio de la fiesta, una enseñanza emocionante, el grito de un niño transformó la noche sorprendente, la música del Día de los Muertos vibraba en el aire, llenando cada rincón del colorido barrio de Mateo, donde los aromas de los platillos tradicionales danzaban entre risas y recuerdos. En aquel lugar, las luces de papel picado iluminaban sonrisas y corazones, pero también existía una sombra que asfixiaba los sueños, la lucha diaria de su familia por sobrevivir. Sin embargo, la voz de su madre resonaba en su corazón, enseñándole el valor del esfuerzo y la dignidad. Esa noche era especial, prometía ser mágica, el bullicio alcanzaba su clímax cuando un viejo conocido, un empresario adinerado, llegó con aires de grandeza y desdén. Su risa era un golpe duro en el pecho de Mateo. ¿Acaso te crees alguien, hijo de obreros?, se burló, sus palabras como dardos envenenados. Mateo sentía que su orgullo se pisoteaba en el suelo frente a la multitud que ahora miraba con inquietud, pero entonces, su pequeño hermano, el más chiquito de la casa, comenzó a llorar desconsolado. Su llanto puro y verdadero resonó como un eco en la fiesta, interrumpiendo la atmósfera festiva y arrancando sonrisas de los rostros alrededor. En ese instante, la risa se tornó silencio, y cada mirada se posó en el niño. Era un lamento que despertaba la empatía, un recordatorio de la realidad que todos enfrentaban. Las palabras del empresario flotaban pesadas, pero el grito sincero del niño logró romper el caparazón de desdén, forzando a todos a recordar sus propias batallas. Mateo sintió cómo las lágrimas amenazaban con rodar por sus mejillas. Inspirado por la inocencia de su hermano, se levantó. Su corazón latía con fuerza, y con voz temblorosa, pero firme, se enfrentó al empresario. Tu riqueza no te hace mejor que nosotros, desafió, cada sílaba cargada de la historia de su madre, de los sacrificios y el amor que llenaba su hogar. Valoramos la unión familiar, el respeto y el esfuerzo colectivo. No es tu dinero lo que define a una persona, sino su carácter, exclamó Mateo. Las palabras comenzaron a resonar entre la multitud, quienes, con cada sentimiento, se unían en defensa de su dignidad compartida. Se dieron cuenta de que no estaban solos en su lucha por ser reconocidos. Mientras el ambiente se tornaba denso, los miedos de Mateo sobre el futuro de su familia resurgieron. La mirada del empresario se volvió fría y desafiante, una sombra amenazante que podía aplastarlo todo. Quizás no entiendas, chico. No estás a mi nivel, murmuró, subestimando el poder que la comunidad había decidido encontrar en la valentía de Mateo. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Aquel momento de conexión fue una chispa, un instante donde la comunidad se unió en torno a la dignidad y la fuerza que representaban. Sin embargo, la mirada del empresario se tornaba más amenazante, el eco de su risa aún resonando en el aire. Mateo sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba, que debía ser más que una voz para su familia y su gente. La pregunta se instalaba en su mente: ¿tendría la fuerza para sostener la esperanza que acababa de encender, o se hundiría en el miedo que acechaba en la sombra? Mateo sintió que el aire se espesó a su alrededor. La multitud, una vez llena de risas y bailes, ahora estaba en un tenso silencio. El desafío que había lanzado al empresario resonaba en sus oídos, una vibración que temía se volviera en su contra. Sin embargo, no podía dar marcha atrás. La mirada de su hermano, llena de lágrimas pero también de confianza, le recordaba por qué había hablado. La tensión era palpable. Varias personas comenzaron a murmurar, compartiendo entre sí la incredulidad y el coraje que las palabras de Mateo habían despertado. Esto no es solo una fiesta, susurró una tía cercana, es una celebración de nuestra lucha.
De repente, ese pequeño rincón del barrio, una vez marcado por el miedo y la incertidumbre, estaba reviviendo el fuego del espíritu comunitario. El empresario, viendo la reacción, se cruzó de brazos. Su desdén se convirtieron en una mueca de desagrado. Ellos no saben a lo que se están enfrentando, pensó, pero sus ojos denunciaban una punzante inquietud. Mateo decidió aprovechar el momento. Con cada palabra que salía de su boca, la gente se asomaba, dejando atrás sus temores. Hoy celebramos a nuestros seres queridos, a quienes han partido y a quienes luchan con nosotros. No se trata solo de lo que se tiene, sino de lo que llevamos en el corazón. Gritó, su voz elevándose en el aire, haciéndolo eco de sus convicciones más profundas. Y al decir esto, sintió que el miedo se desvanecía. Era tiempo de abrazar su historia. La multitud comenzó a unirse. Unos comenzaron a cantar, otros, a aplaudir. La fiesta había resurgido, pero esta vez con un nuevo significado. Las miradas de apoyo eran fuertes, y la risa seguía flotando, pero ahora estaba acompañada de una determinación inquebrantable. Mateo miró a su madre, sentada en la mesa cercana. Ella sonreía, aunque las lágrimas caían por su rostro. Era un reflejo de orgullo y amor, algo que siempre había querido forjar en sus hijos. En ese momento, Mateo supo que su lucha no era solo suya, sino de todos. Se dio cuenta de que incluso cuando la sombra de la adversidad parecía inminente, podía encontrar luz en la comunidad. Sin embargo, no todo estaba resuelto. El empresario no había mostrado signos de rendirse. Con una risa secamente amarga, tomó un sorbo de su copa y miró despectivamente a Mateo. La sombra de su desprecio seguía proyectándose sobre el grupo. Esto es solo el inicio, pensó el empresario, asegurándose de que su influencia no sería ignorada. Mateo sintió que la calma solo había sido un respiro temporario. Mientras la gente celebraba, el corazón de Mateo latía con fuerza al pensar en lo que vendría después. Sabía que la lucha por dignidad y respeto apenas comenzaba. La risa y el canto podían apaciguar por un instante, pero la verdadera batalla estaba aún por librarse. La noche no solo traía consigo la celebración de quienes habían partido, sino que desgarraba la cortina entre lo que eran y lo que podían llegar a ser. La música seguía sonando, pero en el fondo, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte, uno que podría cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Mateo tomó un profundo suspiro, listo para enfrentar lo que tuviera que venir. Tendría el valor y la estrategia para enfrentarse al poderoso empresario y, más relevante aún, unirse a su comunidad en este renacer. Mientras las luces de papel picado titilaban, una pregunta resonó en su mente. ¿Estaba suficientemente preparado para liderar a su gente en esta nueva lucha que se avecinaba? Mateo se sintió empapado por la tensión que flotaba en el aire, pero al mismo tiempo, la energía de la comunidad lo llenaba. Mientras la fiesta continuaba con su ritmo alegre, sabía que no podía dejar que su coraje se desvaneciera. La mirada de su madre, aún de orgullo mezclado con preocupación, y la de su hermano, que se dejó llevar por la música, lo empujaban a seguir adelante. De repente, una risa infantil interrumpió el murmullo. Era Lucas, el hijo de su vecino, un pequeño con trenzas y una sonrisa que iluminaba el lugar. Corría entre las mesas, moviendo sus brazos como si volara, ajeno a las preocupaciones de los adultos. En ese momento, algo despertó en Mateo. La inocencia de Lucas era un recordatorio de lo que realmente importaba, construir un futuro mejor para las próximas generaciones. La melodía de una canción típica se elevaba, y Lucas la tomó como un llamado. Comenzó a bailar con entusiasmo, provocando risas y aplausos. Mateo observó cómo la alegría del niño se expandía como ondas en un estanque. La risa colectiva creció hasta convertirse en un rugido de felicidad. Así es como se vive, pensó Mateo. Sin pensarlo, se unió a Lucas. Juntos danzaban, y lo que empezó como un baile espontáneo se convirtió en una celebración de esperanza. Mateo permitió que la música inundara su alma y sintió una oleada de fuerza que no sabía que tenía, pero la risa no duró mucho. El empresario,
que observaba desde una distancia calculadora, se acercó con una mirada fría que apagó la alegría temporalmente. ¿Eso es lo que te queda, Mateo? ¿Un niño bailando? La gente necesita más que fiestas, necesita soluciones, dijo, su voz impregnada de desprecio. Mateo sintió que esos desafíos se intensificaban con cada palabra. Aquel hombre poderoso creía que podía pisotear sus sueños con un comentario hiriente. Sin embargo, la imagen de Lucas girando, con una sonrisa amplia y sincera, lo impulsó a responder. Claro que necesitamos soluciones, pero también necesitamos unidad, amor y alegría. No somos solo nuestros problemas, somos nuestra comunidad, exclamó Mateo, sintiendo cómo esas palabras resonaban en el corazón de los que lo rodeaban. La multitud comenzó a murmurar de nuevo, y el resplandor de la risa regresó como un eco. Sin embargo, el empresario no se dejaría intimidar tan fácilmente. Les advierto, dijo, su tono sombrío, que la verdadera lucha no es con palabras vacías. Es con el dinero, la influencia, la estrategia. Y yo tengo suficiente de todo eso. Mateo se sintió impotente al escuchar esas palabras. Sin embargo, en lo más profundo, supo que la comunidad no solo era un grupo de individuos débiles, era un bastión de resistencia. Necesitaban un plan. Entonces, mientras la mente de Mateo se llenaba de ideas, una chispa de inspiración lo golpeó. No era suficiente simplemente aprovechar el momento, necesitaba transformar esa energía en acción. Fue entonces cuando se le ocurrió, tal vez una reunión, un espacio para discutir abiertamente y prepararnos para enfrentar a este empresario, podría ser nuestro primer paso. El corazón de Mateo latía con más rapidez, imaginando cómo podían salir adelante. Pero a medida que esta idea florecía, también sentía el peso de la responsabilidad que se había echado sobre sus hombros. ¿Estaré listo para guiarlos?, se preguntó. Antes de poder hacer grandes planes, un ruido en el fondo capturó su atención. Algo estaba sucediendo entre la multitud. Las miradas se centraron en un grupo de jóvenes que se movían hacia adelante, levantando una pancarta que decía, «Luchamos y seguimos aquí». La determinación en sus rostros era clara. Mateo sintió que su respiración se detenía por un momento. Ese impulso de unidad era justo lo que necesitaban, pero ¿sería suficiente contra el poder del empresario? Un nuevo desafío que lo remeció por completo se presentaba ahora ante él. ¿Tendría el coraje para seguir adelante y usar ese momento como un trampolín hacia un cambio real? Mateo sintió que lo ocurrido con la pancarta resonaba en su interior. Los jóvenes se movían con un ímpetu inesperado, desafiando la indiferencia del empresario como si fueran los portadores de un nuevo amanecer. Su firmeza lo hizo pensar más allá de una simple reunión, se trataba de construir un verdadero movimiento. La música seguía sonando, pero ya no era solo un mero fondo. Se transformó en el himno de una causa que necesitaba voz, una letra que Mateo imaginó llena de promesas y esperanzas. Los gritos de «luchamos y seguimos aquí» resonaban, pero ¿cuál sería el siguiente paso? Mientras la multitud comenzaba a entusiasmarse más, Mateo notó a su lado a Marisol, la hermana de Lucas. Era una niña de ojos brillantes y con un carácter fuerte, que siempre le había recordado que los más pequeños son a menudo los más valientes. «¿Por qué no hacemos un mural?», sugirió, mientras corría hacia él. «Podemos escribir nuestros sueños y ansias, ponerlo aquí en la plaza. La gente podrá verlo y unirse». La idea caló hondo en Mateo. Un mural no solo sería una expresión artística, sino un símbolo de su lucha. Sí. Podemos llamarlo esperanza en colores. Todos podrían aportar. No solo pintura y pinceles, sino también palabras de aliento, respondió Mateo, sintiendo una energía renovada. Marisol sonrió, dando saltitos. Voy a decirles a mis amigos. Ellos estarán de acuerdo. Todos quieren hacer algo para que nuestra comunidad sea mejor. Y con eso, se perdió en la multitud, dejando a Mateo con ideas que empezaban a fluir rápidamente. Mientras Mateo contaba los pasos que estaban por venir, el revuelo de la fiesta seguía tomando fuerza.
La joven banda de música había comenzado a tocar nuevamente, imbuendo al aire de un optimismo palpable. Pero algo lo inquietaba, la sombra del empresario seguía acechando, como un recuerdo constante de que no todo sería fácil. ¿Cuántos se unirían realmente a su causa? ¿Sería suficiente su entusiasmo frente a un poder que parecía inamovible? Mateo buscó la mirada de su madre. Su rostro reflejaba confianza, pero también un rayo de preocupación. Era como si pudiera leer sus pensamientos. Quiero que sepas, hijo, que sin importar lo que pase, estoy aquí contigo, le dijo, con la voz cargada de emoción. Justo en ese momento, la risa de Lucas se escuchó nuevamente, alborozando a todos. La inocencia del pequeño, en contraste con la tensión que se respiraba, lo mantuvo unido a su propósito, dio un paso hacia el centro de la plaza y, con el pulso acelerado, levantó la voz. Amigos, esta fiesta no es solo una celebración. Es un llamado. Vamos a mostrarle al empresario que nuestra comunidad es fuerte, que tenemos sueños y no vamos a renunciar a ellos. Empezaremos hoy mismo con un mural, pero necesitamos su ayuda. Las miradas se volvieron hacia él, y uno a uno, comenzaron a alzar sus manos, apoyando la idea con vítores y aplausos. En ese instante, la aflicción y la duda se dieron paso a una renovada esperanza. Pero, justo cuando el aire se llenó de entusiasmo, una sombra se cruzó por la mente de Mateo, ¿y si el empresario se entera y decide imponerse antes de que podamos hacer algo? Esa pregunta quedó flotando en el aire, marcando una línea divisoria entre su valentía reciente y la dura realidad con la que debían lidiar. Sabían que ese mural significaba mucho más que colores en una pared, era un grito, su grito, el de todos ellos frente a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. La música seguía, la energía palpaba a su alrededor, pero la amenaza que acechaba en las sombras no podía ser ignorada. El tiempo se sentía limitado, y el verdadero reto apenas comenzaba. ¿Serían capaces de unir fuerzas antes de que fuera demasiado tarde? Las risas y aplausos resonaban, pero Mateo sabía que el verdadero espectáculo estaba apenas por comenzar. El momento decisivo se acercaba. El bullicio creció a medida que más jóvenes se unían a la plaza, cada uno aportando su energía y entusiasmo. Las risas y conversaciones creaban una sinfonía vibrante que llenaba el ambiente, y Marisol regresó con su grupo de amigos, todos con pinceles en mano y una chispa de emoción en los ojos. Mateo. Estamos listos, gritó Marisol, mientras su voz se elevaba por encima del ruido. Hemos traído colores y papel. Vamos a hacer que el mural sea increíble. El corazón de Mateo se aceleró. Ver esa determinación en los rostros de los jóvenes le ofrecía un rayo de esperanza. Sin embargo, su mente seguía atendiendo las dudas que lo acechaban. ¿Y si ese empresario decide paralizar nuestras acciones?, pensaba para sí mismo. Pero al mirar a Marisol y sus amigos, sintió que esos miedos eran demasiado pequeños en comparación con el momento que estaban viviendo. Con un gesto, organizó a sus amigos. Vamos a dividirnos. Un grupo comenzará el fondo del mural, mientras que otros pueden ayudar a colocar los mensajes alrededor. Queremos que todos participen. Las sonrisas se multiplicaron, y la atmósfera se llenó de euforia y espíritu colaborativo. Pronto, la plaza se transformó. Colores vivos empezaron a cubrir la pared, mezclándose en un lienzo de aspiraciones y sueños. Frases de unidad y esperanza brotaban de las manos de los jóvenes, textos que resonaban con la emoción de una comunidad dispuesta a luchar por lo que les pertenecía. Mateo observó, inspirado. Las palabras que brotaban de la multitud le recordaban la fortaleza de su gente. Nunca más seremos invisibles, gritó un amigo de Marisol, y otros replicaron, nunca más. La energía se sentía palpable, y a través de la risa y el trabajo, juntos tejían una narración que desafiaba la opresión. Sin embargo, mientras el mural cobraba vida, un susurro gélido cruzó por la mente de Mateo. El empresario no se quedará de brazos cruzados, pensaba. Recordó las reuniones secretas a las que había asistido, las palabras cortantes que había escuchado sobre controlar a la comunidad y mantenerlos en su lugar.
Serían lo suficientemente fuertes para enfrentar lo que estaba por venir. Cuando la música cambió a un ritmo más tranquilo, Mateo sintió que era momento de compartir lo que había estado guardando. Se acercó a la multitud, que aún trabajaba decenas de ideas en el mural. Quisiera que tomemos un momento para recordar por qué estamos aquí. Este mural es solo el comienzo. Debemos estar listos para defender lo que hemos construido. ¿Juntos seremos más fuertes? Entonces, sintió un abrazo de cuerpo y voz en respuesta. Las manos comenzaron a levantar a aquellos que aún dudaban, gritos de apoyo resonaban más allá de la plaza y, aunque el entusiasmo era contagioso, Mateo sintió que la indefensión era una sombra que jamás lo abandonaría. Justo en ese instante, un silbido cortó el aire festivo. Mateo volvió la vista, y su corazón se detuvo. Allí, parado frente a la multitud, estaba el empresario. La arrogancia emanaba de su figura imponente mientras sus ojos buscaban cada uno de los gestos de la gente reunida. Mateo sintió que el silencio lo tragaba. Las risas y los gritos se extinguieron, el momento se volvió tenso como un hilo al borde de romperse. ¿Qué haríamos ahora?, preguntó Mateo en voz baja, sintiendo que se desvanecía la confianza que había cultivado. La expectativa colgaba como una nube espesa. Y en ese silencio, se dio cuenta de que el futuro no solo se trataba de pintar un mural, estaba en juego la esencia misma de su comunidad. ¿Serían capaces de hacer frente a la sombra que ya había empezado a cubrir su alegría? La respuesta estaba cerca, tan cerca que podía sentirla en su piel. Todo depende de nosotros, susurró un amigo a su lado. Las palabras resonaron como un eco, y esa decisión empezaba a tomar forma en los ojos de sus amigos. ¿Qué pasaría después? El empresario se abrió paso entre la multitud y, aunque su rostro se mantenía impasible, su aura de autoridad era innegable. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Las bocas de sus amigos se cerraron, los ojos miraban fijamente al hombre que parecía haber llegado para desbaratar sus sueños en un solo soplo. ¿Qué es esto?, preguntó el empresario con voz grave. ¿Se están pensando que pueden cambiar el paisaje de nuestra hermosa ciudad con un simple mural? Esto no es más que un juego de niños. Las palabras caían como piedras, y el murmullo de la multitud comenzaba a crecer de nuevo, pero esta vez estaba impregnado de inquietud. Mateo, en medio de la creciente tensión, empezó a cuestionar si la unidad de sus amigos podría sostenerse ante tal desafío. Marisol, que había permanecido callada, dio un paso adelante. No es un juego. Es nuestra voz, es nuestra historia. Representa nuestra lucha y nuestro deseo de cambiar las cosas, dijo con fuerza, aunque su voz temblaba un poco. Mateo sintió un disparo de esperanza al escucharla. Ella representaba a cada uno de ellos, y vio que sus amigos empezaban a recuperar la confianza. Uno por uno, comenzaron a alzar la voz, recordando por qué estaban allí. Nuestra comunidad no está en venta, gritó uno de los chicos, y la multitud ecoó el mensaje. La historia no se borra, añadió otra, mientras otros se unían al grito. El empresario, tomado por sorpresa, entrecerró los ojos y escudriñó las caras decididas que lo rodeaban. A pesar de su imponente figura, se evidenciaba que no estaba acostumbrado a ser desafiado de tal manera. La energía renovada que brotaba de la gente era como un río desbordante, cada grito unirse al coro de resistencia. Pero su mural no cambiará nada, espetó, desestimando la pasión que inundaba los corazones de aquellos jóvenes. Sin embargo, Mateo sabía que cada obra de arte, cada color, contenía una chispa de esperanza. La risa, la música y el orgullo de su gente embellecían, iluminando el camino de lo que podían conseguir juntos. Mientras tanto, una anciana del barrio empezó a acercarse, su andar lento pero seguro. Con una mirada sabia, se dirigió al empresario. Este mural es el reflejo de nuestra esencia. ¿Puedes ver lo que ignoras? Cada trazo lleva la historia de nuestras familias, nuestras luchas y nuestros sueños. No somos solo unas voces. Somos una comunidad. El empresario vaciló, por primera vez, parecía afectar su chispa de arrogancia.
Mientras Marisol y Mateo intercambiaban miradas de aliento, el aire se volvió denso con la emoción de la posibilidad. Sin embargo, la tensión seguía latente, como un rayo a punto de caer. «Estamos listos para defenderlo», pronunció Mateo, el timbre de su voz resonando con fuerza. «No solo por este mural, sino por todo lo que representa. No seremos silenciados. Somos el mañana y lo vamos a demostrar». Los ojos del empresario se endurecieron y un leve destello de desafío brilló en su mirada. «Lo veremos», proclamó antes de dar la vuelta y marcharse, la multitud observando en un inquietante silencio. El eco de su promesa resonó en el aire. Era solo el comienzo, pero la comunidad había aprendido que la unión tiene un poder imparable. Con el espíritu encendido, comenzaron nuevamente a trabajar en el mural, cada trazo cada vez más decidido. Sin embargo, en la profundidad de su corazón, Mateo no podía sacudirse la sensación de que lo peor aún estaba por llegar. El desafío del empresario resonaba en su mente, y su intuición le decía que esto no había terminado. «¿Qué vendrá luego?», murmuró Marisol, con una ansiedad palpable. La pregunta quedó flotando en el aire, revelando una verdad crucial: no había vuelta atrás. El juego había cambiado. La lucha apenas comenzaba. El sol se había puesto, dejando un manto de estrellas titilantes sobre la ciudad. La noche parecía prometer una celebración, y el mural empezaba a tomar forma, transformándose en un lienzo de colores vibrantes y mensajes de esperanza. A medida que Mateo y sus amigos trabajaban, sentían que el arte podía ser una poderosa arma de resistencia. La música que venía de algún rincón cercano les devolvía energía, como si cada nota les animara a seguir luchando. Mientras pintaban, la comunidad se aglomeraba, atraída por el revival de un espíritu que antaño parecía haber quedado olvidado. Había risas, conversaciones y una sensación de que estaban escribiendo una nueva página en la historia de su barrio. Sin embargo, la figura del empresario acechaba como una sombra, recordándoles que la batalla no se libraba solo en las paredes. Eran conscientes de que la respuesta a su valentía no tardaría en llegar. La tensión no se disipaba del todo, era como una nube suspendida sobre ellos. En medio de la celebración, una risa infantil rompió la atmósfera, y todos los ojos se dirigieron a un pequeño que corría entre los adultos, un niño de cabello rizado que habría de no tener más de 6 años. «Mira. El mural está cubriendo todo el gris», exclamó, señalando hacia el vibrante mural en proceso. La simpleza de su declaración hizo que la multitud se detuviera y sonriera. La inocencia de aquel niño era un recordatorio viviente de lo que realmente estaban defendiendo, no solo colores y formas, sino el futuro de jóvenes como él. Mateo sintió que su corazón latía con fuerza. Esa risa pura, esa alegría sincera, era la razón válida por la que todos estaban allí. «Sí. Es nuestro mural», gritó, llevando la voz hacia el pequeño. «¿Quieres que te cuente sobre lo que significa?». El niño asintió con entusiasmo. Mateo, con su voz apasionada, comenzó a narrar la historia de su comunidad, de sus raíces y de los sueños que cada color en el mural trataba de transmitir. Hablar de la lucha de cada familia, de sus tradiciones, de cómo todos estaban entrelazados como los colores de una paleta. Cada palabra parecía atrapar la atención de todos. Los adultos se unieron, creando un círculo donde los niños se sentaban atentos. Mateo miró a Marisol, quien le devolvió una sonrisa, y en ese instante, supo que, aunque el camino sería arduo, su espíritu no estaba solo. Sin embargo, un estallido de dudas regresó a su mente. ¿Serían capaces de mantener aquella unidad frente a lo que se avecinaba? De repente, un coche negro aparcó cerca, interrumpiendo la atmósfera mágica. Mateo sintió que su estómago se encogía. El empresario había regresado, acompañado de 2 hombres robustos que parecían sacados de sus peores pesadillas. El murmullo entre la multitud comenzó a elevarse nuevamente, y una atmósfera de tensión envolvió la escena. Marisol se acercó a Mateo, su rostro era una mezcla de determinación y miedo. ¿Es esto lo que esperábamos?, preguntó, apenas audible. Mateo no supo qué decir. Miró hacia el niño, que seguía riéndose,
pero la inquietud comenzó a hacer mella en el fondo de su corazón. Defenderemos lo que es nuestro, declaró Mateo aunque su voz temblaba, y la multitud empezó a murmurar entre ellos, llenos de incertidumbre, pero unidos ya por lo que representaban. La figura del empresario se recortó contra el brillo de las estrellas. Este era solo el comienzo de una serie de desafíos que no solo pondrían a prueba su moral, sino la fortaleza de su comunidad. Parece que la fiesta ha comenzado de nuevo, salió del empresario, su voz fría como el acero. Pero no será fácil obtener lo que desean, el eco de sus palabras resonó con fuerza, llenando el aire de una incertidumbre palpable. La comunidad, que había encontrado su fuerza, ahora enfrentaba una nueva adversidad. Mateo respiró hondo, sabía que la batalla estaba lejos de terminar. ¿Estaban listos para lo que iba a venir? La tensión había crecido y la atmósfera festiva se tornó densa. El empresario, con su sonrisa altanera, avanzó hacia el mural como un depredador acechando a su presa. Mateo sintió un frío recorrerle la espalda. No solo estaban en juego los colores que estaban plasmando en la pared, sino todo lo que ese mural significaba, su hogar, sus sueños, su futuro. Marisol apretó la mano de Mateo, y ambos intercambiaron miradas de complicidad. No dejaremos que nos acallen, susurró ella con una chispa de valentía. Mateo asintió, absorbiendo su confianza como un rayo de sol en aquella noche oscura. El empresario se detuvo a pocos pasos del mural, su mirada escudriñando cada trazo, cada mensaje. ¿Creen que esto cambiará algo?, preguntó, su tono no dejaba espacio para la duda. Las palabras no alimentan, no construyen, solo son un espectáculo efímero. Una oleada de murmullos se alzó entre la multitud. Algunos se veían dudosos, otros ya comenzaban a retroceder, sintiéndose impotentes ante esa figura que era como un monolito en medio de la coherente humanidad que los rodeaba. Mateo se sintió como si hubiera sido golpeado por una ráfaga de viento helado, la ansiedad danzaba en su pecho, pero justo cuando la desesperanza estaba a punto de apoderarse de él, el niño de cabello rizado, que había estado observando todo con ojos grandes y brillantes, se despejó del círculo y dio un paso adelante. No. Nosotros solo queremos que nos dejes jugar. Gritó, su voz era clara y decidida. Parecía que de un momento a otro, toda la comunidad se había vuelto a callar. El empresario sorprendió, giró su mirada hacia el niño y, por un instante, parecía incapaz de responder. La inocencia de esa afirmación dejó a todos impresionados. Luego, el pequeño continuó, mira las estrellas. Están llenas de luz, como todos nosotros. No queremos que haya más oscuridad en nuestra ciudad. Mateo sintió su corazón estrellarse contra su pecho con cada palabra del niño. La multitud, ahora unida en un mismo deseo, empezó a murmurar, tomando fuerza de aquel pequeño que había mostrado un valor puro y sincero. Sí. Queremos brillar. Resonó en el aire, el empresario, al ver que la situación se le escapaba de las manos, siseó entre dientes. Esto es solo arte, un juego que hace tiempo dejó de tener sentido. Un juego que no van a ganar. Pero al margen de sus palabras, lo que realmente sintió fue la ola de energía colectiva que había comenzado a crecer. Mateo se giró hacia Marisol y le dijo, no podemos permitir que se lo lleve todo. No podemos dejar que sus palabras sean la única verdad. Fue como si un nuevo impulso recorriera la comunidad. Todos comenzaron a tomar pinceles, a unirse en esta lucha compartida. El mural no era solo un arte decorativo, se convirtió en un símbolo de resistencia, y sus manos trabajaban ahora con más fervor que nunca, tal como lo harían sus corazones. Mientras las primeras pinceladas iluminaban nuevamente el gris de la noche, Mateo sintió que la comunidad se movía al unísono, convirtiéndose en un ser vivo que luchaba por defender su esencia. Una frase surgió en su mente, la unidad es nuestra mayor fortaleza. Las risas del niño y el clamor de esperanza se mezclaban con el sonido de los pinceles chocando contra la pintura fresca. Fue entonces que Matt, el artista amigo de Mateo, encendió una fogata pequeña, dándole un toque mágico a la escena y uniendo las casi desaparecidas sombras de la noche con la luz de su ímpetu.
Fuera de sí, el empresario comenzó a plantear amenazas veladas, pero a nadie le importaba. Habían encontrado su voz, y ahora no había marcha atrás. Sin embargo, Mateo sabía que esta batalla sería solo la primera de muchas. Cuando miró al futuro, sintió una ríspida mezcla de ansiedad y determinación. ¿Qué haremos si esto no es suficiente?, preguntó Marisol, la preocupación repleta de su voz resonó en la noche estrellada. Mateo miró hacia el mural brillando a su alrededor. Si esto no es suficiente, juntos encontraremos más formas de brillar, pero justo en ese momento. Un estruendo resonó desde la dirección del coche negro. Las luces del vehículo encendieron, creando una sombra ominosa sobre el mural y la multitud, y el crujir de un interruptor llenó el aire. La indiferencia del empresario se tornaba en acción, y Mateo supo que eran solo los primeros pasos de un enfrentamiento mucho más grande. Lo que sea que venga, estaremos listos, murmuró Mateo, su voz llena de fuego. Su mirada se mantuvo fija en el empresario. Esta pelea apenas comienza, la noche estaba lejos de haber terminado, y lo que estaba por venir podría definir no solo su mural, sino sus vidas enteras. Mateo sintió un nudo en el estómago mientras las luces del coche negro iluminaban el mural, revelando no solo los colores vibrantes, sino también las ansias de una comunidad dispuesta a luchar. El sonido del motor resonaba en sus oídos como un tambor de guerra, cada latido estaba impregnado de una mezcla de terror y determinación. La fogata chisporroteaba y el calor de su llama contrastaba con la fría amenaza que representaba el empresario. «No se echen atrás», gritó Matt, levantando su voz sobre el murmullo creciente. «Este es nuestro momento. Juntos seremos más fuertes que cualquier amenaza». La multitud se ajustó, sintiendo cómo la comunidad comenzaba a vibrar con una energía única. Las pinceladas de pintura eran ahora más firmes y decididas. El empresario, viendo el creciente fervor, hizo un gesto al equipo de seguridad que lo acompañaba. «Basta de jugar. Su arte es solo humo, pero cuando el humo se disipe, se quedarán con las manos vacías», se burló, sus ojos brillaban con una mezcla de desprecio y desafío. Sin embargo, sus palabras fueron como un eco lejano en medio de la convicción que había resonado con fuerza. Un par de artistas locales, entre ellos un hombre de mediana edad llamado Jorge, quien había sido mentor de muchos en el vecindario, dio un paso adelante. «Permitiremos que tu voz se escuche, pero también la nuestra». Su voz era grave, pero llena de un poder que hizo callar temporalmente al empresario. Con una mano alzada, invitó a todos a unirse. «Hemos luchado por este lugar y no retrocederemos. Cada trazo aquí es una historia, un sueño. Y cada uno de nosotros tiene el derecho de soñar». La multitud emitió un sonoro aplauso, los corazones latían al unísono, como si hicieran un pacto. Marisol sintió que sus lágrimas se asomaban por la emoción. La resistencia estaba floreciendo, no solo como un acto de rebeldía, sino como un tapiz de amor y lucha por lo que eran. «Sí, somos más que un espectáculo. Somos una comunidad», gritó, lo que provocó otro grito de apoyo que se alzó. Con renovadas fuerzas, comenzaron a pintar con fervor, cada pincelada reflejaba su determinación. Mateo miró el mural que se expandía cada vez más y sentía que su corazón latía al ritmo de los colores que se unían. Entonces, un destello de luz pasó por su mente, tenían que hacer algo más. No solo se trataba de resistir, sino de transformar. «Marisol, tenemos que incorporar un mensaje», gritó, mientras la pintura salpicaba sus manos. «Algo que muestre quiénes somos y lo que soñamos ser». Ella asintió rápidamente, con su rostro empapado de sudor pero brillando de entusiasmo, mientras reflexionaban sobre las palabras que podrían plasmar, un grito se alzó entre la multitud: «Libertad. Esperanza. Unidad». Los ecos hacia el mural comenzaron a fluir, cada uno añadiendo un matiz diferente a la obra que estaba tomando forma. Era una pieza viva, no solo de colores, sino de emociones, de anhelos, pero de repente, el empresario rompió el momento de creación. «Ya basta. No tienen idea de lo que están haciendo. Esto no posee valor, y pronto se darán cuenta».
La amenaza era palpable, y los murmullos de desconfianza comenzaron a surgir de nuevo entre algunos miembros de la multitud. Mateo sintió su sangre hervir, pero sabía que no podían permitir que la inseguridad se apoderara de ellos. Era el momento de permanecer firmes, de hacer frente al miedo. Se acercó a Marisol y la miró a los ojos. No dejaremos que esa sombra oscurezca lo que somos. Hoy, más que nunca, debemos ser un faro. Teniendo esa idea, buscó un trozo de pintura brillante y lo levantó en el aire. Pintaremos nuestra verdad. Gritó con todas sus fuerzas. Haremos que nuestros sueños sean más grandes que sus miedos. Se los debemos a nosotros. Se los debemos a nuestro futuro. La intensidad en sus palabras generó un caracol de energía en el ambiente y el grito colectivo de la comunidad resonó aún más fuerte. En ese momento de unión, una nueva nube de incertidumbre se acercó. Una sirena sonó en la distancia. No estaban solos en su lucha, pero la pregunta latía en el aire. ¿Cómo responderían a esa nueva amenaza? Mateo observó cómo el resplandor de la fogata titilaba, reflejando las intenciones de los presentes. Esto es solo el inicio, se decía a sí mismo, comprendiendo que se debatían en una batalla más profunda que un mural, y el verdadero conflicto apenas comenzaba. La música seguía envolviendo el ambiente, pero ahora existía una tensión palpable en el aire. Una mezcla de miedo y determinación resonaba entre los corazones de cada persona reunida. El empresario, con su mirada fría, parecía desafiar la pasión creciente de la comunidad. Sin embargo, Mateo ya no podía mirar atrás. Era hora de transformar ese miedo en acción. Juntos. Gritó, y su voz se alzó como un trueno sobre el silencio tenso. La multitud, sintiendo el poder de su llamado, empezó a unirse en un grito unísono de juntos. La unidad se hizo palpable, convirtiéndose en una energía que amenazaba con romper cualquier obstáculo que se les pusiera en el camino. Marisol, con su fuego interior iluminando sus ojos, comenzó a organizar a los más jóvenes. Necesitamos hacer carteles, algo que hable por nosotros, dijo, con su voz llena de espíritu. Vamos a escribir nuestro mensaje en voz alta. Fue entonces cuando las ideas fluyeron como ríos desbordándose. Un grupo tomó latas de spray y comenzó a diseñar lemas que resonaran con su lucha, otros sacaron materiales para hacer pancartas. La plaza se llenó de actividad, las manos se movían, los corazones pulsaban con fuerza y las voces se entrelazaban con cada grito de esperanza. Mateo, sintiendo el fervor de todos, volvió a dirigirse al empresario. Este mural no es solo pintura, es nuestra historia. Es la voz de nuestros abuelos, de nuestros padres y de nuestros hijos. ¿Qué tienes tú para ofrecernos más que frialdad y desprecio? Hoy decidimos no tener miedo. Las palabras de Mateo se expandieron como el eco de una montaña, resonando entre las paredes del barrio. El empresario, viendo el giro de la situación, intentó desestimar la energía que germinaba. Con un dibujo y unas pintadas piensan que pueden vencer el poder del dinero, repitió, pero esta vez su voz sonaba menos convencida. Los jóvenes, armados de valor y creatividad, comenzaron a llenar la plaza con mensajes de esperanza y resistencia. Las voces de la comunidad surgían, recordando que cada trazo, cada palabra, era un acto de resistencia ante la opresión. Nuestros sueños cuentan. Nunca nos rendiremos. Se leía en las pancartas que empezaban a adornar la plaza, y en ese momento, algo increíble sucedió. Con la fuerza de su historia, el grupo no solo había comenzado a pintar el mural, habían tejido un nuevo tejido de comunidad. La fogata seguía brillando, representando la luz que emanaba de cada corazón presente, incluido el del pequeño niño que había comenzado todo. Su risa resonaba, su alegría era contagiosa. Al ver el mensaje de unión y esperanza, el empresario comenzó a perder su aplomo. Podía sentir cómo su imagen de poder se desvanecía ante esa verdad irrefutable. No podían marchar sobre una comunidad que había decidido levantarse. Mateo dio un paso adelante, y como si fuera un líder de batalla, proclamó, venimos a crear un futuro, no solo para nosotros, sino para los que vendrán. Esta lucha no es solo nuestra, es por todos los que han creído en un futuro mejor.
Y en ese instante, el viento trajo consigo la voz de aquellos que siempre habían estado silenciados. Las sirenas a lo lejos comenzaron a tornarse menos amenazantes, como si la comunidad misma estuviera absorbiendo la energía negativa y transformándola en fuerza. Las luces del coche negro que había aparecido se apagaron, como si la misma noche hubiera decidido ofrecerle su aprecio ante su valentía. Mateo sintió una oleada de aliento en su pecho, y supo que estaban en el camino correcto. Habían comenzado a escribir su propia historia, juntos, en un espíritu fervoroso, continuaron plasmando no solo un mural, sino el legado de su comunidad. El empresario, cada vez más acorralado por su desdén y la determinación encarnada, finalmente retrocedió. Esto no termina aquí, se despidió, pero la fuerza con que había llegado ahora se había desvanecido. La plaza se iluminó con la risa, con palabras de amor y unidad. Estaban juntos, listos para enfrentar lo que vendría, pero en ese momento crucial. La victoria era de ellos. Con lágrimas brillantes en los ojos, Mateo miró su mural, un símbolo de esperanza, un legado de resistencia. La comunidad y él habían crecido, florecido en la adversidad, y por primera vez, se sintió listo para enfrentar todo lo que la vida les presentara. El poder de la unidad siempre había estado allí, pero ahora lo llevaban en sus corazones. La batalla había sido dura, pero el día había sido iluminado. La vida florecería en su barrio, cada trazo, cada palabra un recordatorio para que nunca olvidaran, juntos somos invencibles. No esperes más. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas para ti. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y apoyar nuestro canal. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este increíble final. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestra familia. ¡Vamos!